Hoy estamos con Pablo Conde. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Entiendo que tú eres el representante comercial aquí en México de Novatum. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de Novatum? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Ajá, pues bueno, Novatum es un holding multinacional de origen servicios marítimos, asistencia a tripulaciones, agencias a embarcaciones y demás. Posteriormente decidió adquirir activos como son las terminales portuarias, principalmente en el Mediterráneo y Medio Oriente. Actualmente posee 16 terminales propias y a partir de ahí, pues en la última o la tercera parte del negocio vino casi que obligada, ¿no? Pues si tengo el control marítimo, si tengo las terminales, pues voy a dar ese servicio adicional que es la logística, ¿no? Que es donde estamos aquí en México. El grupo tiene más de 2.500 empleados, actualmente estamos en 26 países. Y un poco para dar una magnitud, el año pasado se han manejado algo más de 1 millón de contenedores. Cuando hablas de terminal marítima, ¿es como el típico puerto que nos imaginamos? Ajá, los puertos son concesiones públicas que luego tienen concursos, ¿no? Para definir los suelos, ¿no? Tienes terminales de graneles, donde trabajas carbón, cereal, azúcar, terminales RoRo, donde trabajas coches, terminales multipropósito, donde trabajas chatarra, donde traes turbinas, etcétera. Y exactamente es suelo portuario, ¿no? Donde se descargan y cargan buques, así a grandes rasgos, y es donde el grupo tiene una de sus mayores activos, su mayor activo, básicamente en 16 terminales. Por ejemplo, Barcelona, la RoRo de coches, o Valencia, la de contenedores. O sea, hay algunos, como podríamos decir, como estas terminales o puertos ya especializados en algunos tipos de productos, entonces. Es correcto. Ok. Es correcto. Ahora entiendo que tú estás en la ingeniería de proyectos, decías. Exacto, es logística de proyectos, es esa siguiente milla, ¿no? Se trata un poco de, para explicarlo rápidamente, se trata de, fuera de los estándares de logística que conocemos, ya sea un contenedor, una caja seca de 53 pies convencional, un pallet, es decir, todo lo que se salga de lo estándar, carga muy larga, muy ancha, muy alta, carga muy pesada, carga peligrosa, grandes volúmenes de carga pequeña. Pues es un poco a lo que nos dedicamos aquí en México, a dar esa solución out of the box. Claro, o sea, cuando tenemos un buque puede ser estándar, que son estos contenedores que después vemos en los camiones que están súper acomodados. Y luego hay cuestiones muy especiales como una turbina, una planta que van a traer, algo que por sus dimensiones y sus características requiere como hacerlo a la medida. Es correcto, al final ofrecemos soluciones a medida, fuera de lo estándar, como tú bien dices. Y creo que un ejemplo que se ve muy común circulando generalmente son las palas eólicas, ¿no? Que ahora creo que ya se están fabricando hasta de 72 metros de largo. Entonces, pues bueno, es a lo que nos dedicamos, a ese transporte, a ese proyecto, a esa ejecución a medida. Platícanos un poco cómo es un proyecto así, para poder transportar una pala de ese tamaño por todo el mundo. ¿Cómo le hacen? ¿Cuál es la lógica para poderlo transportar? Bueno, al final creo que la premisa de lo que hacemos es que todo es transportable, es cuestión de pagar más o menos, pero todo es transportable. Primero se hace un breve análisis de la mercancía, ¿no? De qué se trata. Creo que el primer paso es conocer qué estás moviendo en estos casos, ¿no? Si es para un proyecto energético, si es para oil and gas, si es para obra civil. Primero, pues las necesidades del producto, si puede estar expuesto a la humedad, a la salinidad durante la navegación, etc. Lo siguiente es determinar la ruta, ¿no? ¿Cómo voy a llegar al puerto de carga más cercano? ¿Cuál es el puerto de descarga más óptimo en función de la entrega final? Y a partir de ahí, pues estudiar la ruta, ya bien sea semáforos, señales, puentes, capacidades portantes del suelo, qué tipo de equipo, reglamentaciones y regulaciones locales, y establecer todo un proceso desde A hasta B que te incluya todo esto, que es infinitamente amplio, podemos decir. Claro, me imagino que están revisando casi con checklist varios puntos desde que están diseñando qué es lo que van a traer, y después alguien tiene que recorrer la ruta e ir tomando registros, fotos, videos, además de los estudios calados, de suelos. Exacto. Calados en puerto, cuánto podemos flotar, cuánto no, las mareas, cuánto suben, cuánto bajan, si podemos trabajar de día, si podemos trabajar de noche, si nos van a dejar transportar en fin de semana con dimensiones especiales, si necesitamos ir con policía, con escolta armada, pues todo, absolutamente todo ese proceso, que si nos pusiéramos aquí a enumerarlo, pues nos estaríamos toda la tarde. Aquí en México tenemos una zona industrial que se llama Monterrey,
Y supongamos que quieren traer alguna maquinaria pesada desde España, desde Bilbao, por ejemplo. ¿Cómo sería este proceso para poderla traer? Ajá. Bueno, pues lo primero es revisar las dimensiones de la carga y el peso, ¿no? Es lo primordial para determinar el transporte marítimo, cómo va a ser, ¿no? Primero es el contenedor, no cabemos, nos vamos a otro tipo de embarcaciones que son rorro, que la carga entra rodando sobre unos patines. Si no cabe, ya nos vamos pues a lo que conocemos como break bull o carga suelta, ¿no? Literal, abres las tapas de un barco, lo metes con la grúa y lo cargas, ¿no? Eso sería lo primero, determinar con las dimensiones qué tipo de embarcación, para así determinar luego el puerto o la terminal o de qué manera lo vamos a cargar. Entonces nos iríamos a Bilbao, veríamos lo primero el Incoterm, hablaremos posteriormente de esto, ¿no? En qué término se ha vendido o en qué término se ha comprado, y a partir de ahí pues haríamos la ruta desde el fabricante hasta el puerto, en este caso sería Bilbao, zona industrial, digamos, de Bilbao al puerto de Bilbao. Fletaríamos un buque acorde a estas dimensiones y pesos, y a partir de ahí pues navegaríamos, en este caso Monterrey, la entrada natural es Altamira, ¿no? Decidiríamos a qué terminal ir en Altamira. En Altamira hay varios terminales de contenedores, de coches de acero, de todo esto, y lo mismo, pues desde Monterrey, sobre todo una estrategia aduanal de importación, ya que eso es importante en una serie de países, entre los que está México. ¿A qué te refieres con una estrategia de importación? O sea, ¿nos podrías platicar un poco de qué es esto? Bueno, la aduana... a nosotros nos gusta decir que vendemos ingeniería aduanal, y es como tal, ¿no? La aduana es un mundo de índices, subíndices, subíndices. Entonces tienes que determinar cuál es la mejor manera para importar y tener un beneficio arancelario, ¿no? Al final del día tratar de pagar el menor arancel posible, y esto se realiza con una estrategia. Tienes que conocerte muy bien los caminitos que hay dentro del reglamento aduanal, en este caso en México, y determinar estrategias. Si lo voy a importar todo como una planta, todo por tornillos, tubería, todo por acero, si te hace falta una norma, si no te hace falta una norma, ¿no? Determinar esta estrategia es clave, porque te puede llevar 3 días importar, o 3 semanas, o 3 meses, y 3 meses supone coste, ¿no? Claro. Tiempo igual a coste. Y a partir de ahí tengas esta liberación, pues lo mismo, determinar en qué equipo de transporte vas a hacer el Monterrey-Altamira, por qué ruta, en qué fechas y por qué, y entregar en el destino final, en este caso. Entiendo que por un lado está el desafío técnico de poder ver cómo vamos a dimensionar los medios de transporte, y después hay una parte que tiene que ver con la clasificación. Entonces, es correcto, de los impuestos y de lo que vas a traer, cada una de las clasificaciones tiene un importe. Exacto. Y lo que tienes que hacer es ver cómo introduces ese producto, o sea, cómo lo etiquetas para que caigas en alguna de las categorías que te sea más conveniente. Es correcto, es correcto. Al final va de la mano, va ligado. Para transportar vas a necesitar permisos, un preaviso. Todo ese tiempo va ligado al tiempo aduanal, ¿no? Si no despachas, pues no sales del recinto fiscal, en este caso en el puerto de Altamira. Y como tú bien dices, es esa clasificación o esa estrategia aduanal, cómo meterlo o cómo importarlo a través de un agente aduanal, obviamente, que esté al día en ese sector o en ese tipo de mercancías, y proceder con el transporte como tal. Ya que llega, nuevamente va la logística desde el puerto hasta el lugar al que va, revisar nuevamente las carreteras, ver cómo vamos a transportar. ¿Qué tipo de equipo vamos a utilizar? ¿Por qué? Al final, ¿cuántos ejes? Se miden ejes, ¿no? Pues cuanto más pese más ejes, más repartes el peso. ¿Por qué carreteras? ¿Qué capacidad tienen las carreteras? Tanto de ancho, el alto. En México estamos hablando, y en todo el mundo, que a partir de los 5 metros y medio del conjunto, ya es complicado por un tema de puentes, y a partir de ahí, aquí pues ir con la SCT, la Sociedad de Comunicaciones y Transporte, aplicar a los permisos y posicionar en el día D para proceder, ¿no? Ya bien sea con escoltas y demás. Y estos trámites, o sea, la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes te asigna, o ellos son los que te dicen tienes que llevar escoltas, no tienes que llevar... Es correcto. Okay. Hay una normativa, ¿no?, que al final te dice, oye, para carga legal, que es 12 metros por 2,5 de ancho por 2,5 de alto, digamos, a números generales, transporta como quieras y cuando quieras, entre comillas. A partir de ahí, pues para más de 3,5 metros de ancho, 3,60, pues tienes que llevar una escolta. Para más de 4, 2. Para más de 25 metros, solo de día. Fines de semana y festivos no puedes
Oye, y me imagino que a veces no puedes llegar, que puede haber un puente, que puede haber algo. ¿Cómo le hacen? O sea, ¿tienen que quitar el puente y volverlo a poner? Es correcto. ¿Cómo le van a hacer? No todas las carreteras van a ser perfectas. Llegan puntos, como te he dicho, que todo es transportable, pero es una cuestión de cuánto dinero tienes, ¿no? No, efectivamente, apuntalas el puente, lo levantas, lo aseguras, cruzas y lo vuelves a poner literalmente en su sitio. Exacto, exacto. Lo tienes que dejar tal y como estaba antes de que pasaras, y eso sucede más de lo que nos imaginamos, ¿eh? Ok. O sea, es común que esto ocurra Sí, y la gente piensa mucho en puente, pero un cable de internet que ya no está tenso y se ha quedado cóncavo, pues igual en vez de 5.10 hace 4.20 y vas con tu pieza y ¡pum! Un cable, ¿no? Pues tienes que llevar ya tu estaca con tu goma, levantar el cable, pasar, semáforos, señales de retorno. O sea, tienes un montón de obstáculos que en el día a día nos parece algo común, pero que en este tipo de transportes pues te puede suponer grandes retrasos. Y quitar un semáforo no es quitarlo en el día, tienes que aplicar permisos, etcétera. Ahorita nos platicabas entonces de estos como transportes que son muy especiales, y eso se le llama heavy lift y sobredimensionado. ¿Cuáles son las nomenclaturas que se utilizan? Correcto, generalmente es carga sobredimensionada o carga heavy lift, comúnmente en el mercado, y precisamente se trata de este tipo de cargas fuera de lo convencional. Te puedo decir que en el grupo se han movido cargas. La más pesada, para que nos hagamos una idea, fueron 14.000 toneladas. Si lo pongo en peso para poderlo dimensionar, porque dices 14.000 toneladas, es un auto, por ejemplo, ¿cuánto pesa? ¿Como una tonelada? O sea, serían 14.000 autos. Es correcto, es correcto. O un pallet pesa 250 kilos, 4 pallets una tonelada. Entonces estamos hablando de 14.000 por 4, unos 55, 60.000 pallets de una sola pieza, que en este caso fue, por ejemplo, un dique flotante. Un dique para ampliar un puerto, es decir, el puerto llega hasta aquí, llega al mar, pues querían ampliar 200 metros, se fabricó de hormigón flotando y se transportó desde Corea hasta España. 14.000 toneladas, y luego pues carga muy grande, carga de 55 metros de largo, te puedes imaginar, pues no sé, volviendo a lo mismo. Sí, 55 metros es prácticamente media cuadra, o sea... Es más de la mitad de un campo de fútbol. Por Así ejemplo, es, o sea, más de la mitad de un campo de fútbol, y eso es lo que tenemos que transportar. Exacto. Y cargas de alto, pues el año pasado aquí en México hemos traído 4 equipos de cámaras hiperbáricas, que es muy curioso, es para los divers en las plataformas de petróleo y buceadores, ¿no? Que sueldan y demás debajo del agua, y tienen que tener una cámara hiperbárica por si tiene algún tipo de descompresión durante la inmersión. Pues se trajeron de Indonesia de 7,5 metros de alto, que eso es una auténtica locura, más el equipo de transporte. Sí, son 2,5 pisos, 3 pisos. Estás hablando de 9 metros del conjunto, que estás hablando como un tercer, un cuarto piso casi, por carretera, ¿no? Claro. Entonces o sea, sube un edificio de 3 pisos y te lo llevas por la carretera. Es correcto. Y módulos para refinerías de 5 pisos. Entonces, ese tipo de transportes que se suele ver ahí en las teles, en los documentales, de transportes a lo bestia, megatransportes y demás, pues precisamente... Eso. Claro. Exacto. Y hace que sea muy dinámico, que todo el tiempo tengas que ser muy creativo en cómo lo vas a transportar. Es correcto. Hay que ser muy creativo. Técnicamente tienes que tener ese background, esa capacidad de análisis de por qué llevo 22 ejes en lugar de 28, o al revés, por qué llevo 28 en lugar de 22, por qué tengo que ir por esta ruta, por qué tengo que ir por aquí, por qué utilizo esta grúa. El tema de las grúas también es clave, ¿no? O por qué llego a esta terminal o a este muelle, o en marea alta o marea baja, pues precisamente por todo este tipo al final son restricciones, ¿no? Y ahí me imagino que ya tienes algunas herramientas o técnicas de ingeniería como muy específicas. ¿Nos podrías compartir algunas? Sí, al final, bueno, puedes echar cálculos rápidos. Hay el libro del maestrillo, que digamos, ¿no? Sabes que hablamos de, por ejemplo, 10 toneladas por eje. Entonces, pues calculas el número de ejes y ahí ves cómo reparte tu carga. Sabes que los puentes, si el conjunto desde el piso hasta arriba de la pieza son más de 5 metros, pues ya sabes que la ruta va a estar comprometida y que lo vas a tener que revisar. Sabes que un carril tiene de ancho unos 4 metros, entonces ya sabes que si llevas más de 4 metros de ancho y solo hay un carril, pues también vas a tener que revisar. Pues este tipo de cosas que además son comunes en casi todo el mundo. O sea, cada país tiene su regulación, pero suele ser bastante... estándar. Bastante estándar, correcto. Me imagino que hay otros competidores que hacen algo similar. ¿Qué es lo que hace a Noatum especial?
Ajá. Bueno, al final la propuesta de valor que tenemos es vender un servicio B2B, o sea, no tiene más. Al final yo te estoy vendiendo un servicio, te estoy comprando muchos servicios que te lo englobo y te lo vendo todo en un paquete. Eso para el cliente es súper cómodo y al final eso es lo que vendemos, ¿no? Vendemos que un cliente que tiene una carga en un punto A para llevarla a un punto B necesita trabajar con 14 proveedores, cada uno especializado en un campo, necesita negociar con 14... esos 14 eslabones, necesita ponerlos de acuerdo, claro, que todo fluya como es debido y además que técnicamente los 14 eslabones sean viables, ¿no? Ya, claro, ya no económicamente, sino que técnicamente todo cuadre. Sí, y ellos no se dedican a eso, no es que estén transportando todos los días una carga característica y ustedes sí, entonces ustedes pueden coordinar esos 14 proveedores y ustedes pueden ser el responsable final de toda esa coordinación. Yo al final te doy una propuesta técnica, una propuesta económica para llevar esto de A a B y un cronograma de tiempos. Y tú como cliente lo tomas y solo tienes un focal point que voy a ser yo. Al final no nos gusta decir que somos un proveedor, sino que somos un brazo ejecutor del cliente. Al final somos parte del proyecto de ese cliente, somos su eslabón, que luego dentro hay 14, pero somos su brazo ejecutor en esa parte. Claro, llevan toda la gestión del proyecto. Es correcto, y nos gusta acompañar desde la fase preliminar, la inicial, donde ellos están licitando a un concurso público y necesitan un número rápido, claro, hasta esa fase final de instalación, ¿no? Entonces nos gustan los proyectos de ofrecer los proyectos llave en mano, que se dice, turnkey projects, y darle al literal cliente, toma la llave, ya lo tienes. Perfecto. ¿No? Entonces ese es el valor que creo que nos diferencia un poco en el mercado. Pues Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. A vosotros.